Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo andan? Yo soy Mauro Lino. Estamos todos muy enojados con Wesley, pero vamos a ver un nuevo episodio de Ángel. No puedo creer todo lo que sucedió. It's Wesley. Why would he do that? We find him, we can ask him. If Angel finds him before we do. He'll kill him, and we won't be able to ask him. No toothbrush, no razor, no Mossberg 12 gauge he kept in the closet. Se fue. He wouldn't betray us. He did. He wouldn't. I think if he was answering his cell phone, he would have the first 40 times she called. You telling me to quit trying? Quizás lo escuchan tirado en la placita de enfrente. Está ahí tirado. Pero no lo escuchan. Wesley yo imagino que ya debe estar en el hospital o muerto. No, yo calculo que alguien lo debe haber llevado al hospital. Porque no estaba muy lejos. Ah, no. Bueno, Wesley está muerto. Where's Captain Holtz? In the 99. He escaped with the vampire's child. We're going to kill Angelus. ¿Por qué motivo? ¿Por qué motivo? Pelotuda. Si hay algo que yo no puedo soportar, es gente estúpida. Porque sus motivaciones estúpidas generan problemas estúpidos con, por lo general, consecuencias gravemente estúpidas. Así que odio a la gente estúpida. No sean estúpidos. No, it can't be. The baby's not gone. I'm sorry, sweetie, but he is. ¿Dónde está Cordelia? Yo me re olvidé de Cordelia. And there's nothing to hold on to. Nothing at all. Maybe. He must have been so scared. Sí, ya estuvo ahí. They had been meeting secretly. I read that much before Wesley attacked Then me. you read him wrong. Then I'll deal with those responsible. They'll all pay, including Wesley. Necesitamos abrir el portal. Right, but the last time we had to do that, I mean, well, it wasn't any luck that we Necesitamos had. a Wesley. The guy that figured it out. We're in a war you can never win, Lila. Full of sticky, moral quandaries. Quizás no es lo importante en estos momentos, pero me gusta mucho esa funda transparente de la Mac, porque no se ensucia. Qué bueno. We check the files? They're in English. Cordelia's filing system isn't. Angel. She'll be back soon, and when she does, she'll have presents for Connor. And he's gonna be here so she can give them to him, okay? ¿Esta es la época en la que Cordelia está embarazada? Porque yo estoy casi seguro que cuando ella se embaraza hubo algún que problemita en Ángel. ¿Y por eso se fue? Suppose he's decided to skip right to the dealing with those responsible part, do you? I think we need to find Yo Wesley. creo que va a ir primero a Wolfman and Hart. They leave you any ID? ¡Uy, está vivo! Con mucha plata. This wasn't no mugging. No, you. ¿Le robó? ¿O fue a buscar a una ambulancia? And that's well, that's not all. The portal you saw. ¿Está creando armas? It wasn't a portal. The kind of power it takes centuries to build. Angel, I know this Willow? isn't easy for you, but you gotta Can we hear call it. her? Finding Connor would be like looking for a needle in a haystack, the size of China. ¿Qué querés que haga? Conjure up that much dark power. Uy. Oh, I think we do. Bueno, ellos tienen resources. Con muchas S. Linwood Morrow, Division President of Special Projects at Wolfram and Hart, and you are? Deeply troubled. This isn't some slimy demon you've got trussed up here. He's a human. ¿Cuál es la diferencia? Who is Sajan? How do I get my hands on him? So where is he now? Why should I care? Because I'm telling you to. Great, let's have more violence. It's such a help. Pero un poquito. Y'all are living in here together, sharing everything. Except taking out the trash, I guess. Imagine losing Holtz is like losing a father. Or worse. Sí, estaba pensando en eso. No! Uy. Wait! Ah, está bien, PTSD. Wow.
I should probably hold on to it. Odio a Layla que está actuando con esa frialdad de no pasó nada, todo bien. La odio, la odio, la odio. Mi fotofobia me lastima. Angel, Lila, Little girl. you have a taste for red too. And revenge. ¿Qué tipo un I oráculo? know. Oh, do you want your little baby back? Siento que conozco a esa nena. Baby ¿Es una actriz song. conocida? Don't get me wrong. I like trouble. But I hate chaos. So we changed him. El caos es muy desordenado. But you don't want his essence in a jar. No. You want someone you can sink your teeth into. No mordería a ese muchacho yo. A Layla. Killer. That's good for now. Can't wait to see how it turns out. Bueno, gracias. So I guess what we're looking for is this prophecy. I just don't know where we're gonna. I do. Es como salvarlos a los dos, a Connor de morir y a Ángel de matar a su hijo. Human blood. Well, we have a human. Nope. Where is ¿Fue he? poca la sangre? No. Angel, we had a deal. I gave you everything you asked for. What more do you want from My me? son. want my son back. Forro. Lila! ¿Por qué querés matar a Ángel? ¿Qué te hizo Ángel? ¿Lo culpa de que Holt se haya ido? I'm not your boyfriend. Find somebody else to smack you around. No te va a hacer nada, pelotuda. No le importás. Hey, what's your name? Al Stokely. Esto Kelly. God, those poor people. Ya se fue, ¿no? Ah, You didn't do anything wrong. It was all lies. Every bit of it. All he wanted was that kid. sí. Punish Angel. Pelotuda, sí. I slit his throat. And smashing things to pieces. Debe ser divertido romper una silla. You and me, buddy cop, summer release. We iron out our wacky differences and bond. Read any good prophecies lately? You wrote the prophecies. More a rewrite. Oh. You're not really my enemy. You're in my home and I'm gonna kick your ass. But you were never really the point. ¿El hijo? It was Connor. The one sired by the vampire with a soul shall grow to manhood and kill Sajan. Me! Ok. Parece fuerte. Y hay mucha madera en el lugar. Ok, la profecía es una mentira, entonces va a estar muy arrepentido Wesley. Do I look like I need more skin problems? Uy. Oh well, we all gotta go sometime. Bueno, We should get going. Sun's coming up. al hospital vayan. Ahora se va a dar cuenta que también es su única salida, Wesley. Pobre Wesley, estoy medio triste. Triste por todos. Pero qué garrón haber sido manipulado de esa manera. You know, maybe the way to start forgiving yourself is by starting to forgive him. Sí, no. Creo que incluso Wesley necesita mucho ese perdón, porque él mismo no se va a poder perdonar por lo que hizo. Y más sabiendo que estuvo equivocado. Estoy sensible. I'm sure he'd like that. No sé si lo habrán explicado. I want you to know I understand why you did it. I know about the prophecies, and it's important you know that. This isn't Angelus talking, it's me, Angel. Good. Son of a bitch, you're gonna pay for what you did! You took my son! You're dead man, right? You're dead! I'll kill you! I'll kill you! You're dead man! Dead! Dead!
Ok. Dentro de mi cabeza, como en un chiste así gracioso, estaba este final. Era como, sí, ¿vos creés que nos vamos a perdonar? ¿Que va a ser así de fácil? No. Pero bueno. O sea, entiendo que esté enojado. Entiendo porque lo podríamos haber hablado. Entiendo porque esa profecía fue falsa al final del día. Entonces, quizás si estuviésemos todos pensando al respecto y tratando de investigar al respecto, quizás todos nos hubiésemos puesto en lugar de poder descubrir que era verdad y que no. Entonces, al final del día, entiendo el enojo. Entiendo el enojo. Entiendo también que va a ser extremadamente doloroso para Wesley todo. No solo por el dolor físico, sino por el haber hecho lo que hizo. Que se equivocó, fue manipulado, no pidió ayuda, quiso solucionar todo solo y terminó arruinando todo. Entonces, yo estoy 100% seguro que antes de que lo perdone, o que después de que lo perdone Ángel, va a haber un camino mucho más largo para Wesley de perdonarse a sí mismo, que quizás no lo haga nunca. Entonces, entiendo todas las cartas en la mesa. Entiendo el enojo de Ángel, entiendo lo que le va a pasar a Wesley internamente, entiendo también lo que le pasó internamente y el miedo que tenía. Pero bueno, ya está hecho, ¿no? Entonces, lo único que queda ahora es esperar hacia el futuro y tratar de hacer cosas para poder, no sé si ser perdonado, pero por lo menos empezar el camino. No puede enojarse Wesley. No puede enojarse por lo que acaba de suceder y no puede enojarse por lo que pueda suceder en el futuro. Wesley es una persona que se mandó una cagada enorme y que a partir de ahora tiene que pedir disculpas y que aunque no lo disculpen, tiene que tratar de hacer las cosas bien para poder ser disculpado. Calculo que los que más se van a enojar son Fred, Lorne y Gunn por lo que acaba de suceder, pero incluso ellos pueden entender por qué. Es como que están en un terreno en el cual nadie tiene permitido indignarse, salvo Ángel, porque básicamente no creyeron en él. No creyeron en que jamás le haría algo así a un hijo. Y es, dentro de todo, indignable desde el punto de vista de Ángel. Vos me conocés, sabés quién soy, sabés que jamás haría algo así. Incluso en este episodio estuvo todo el capítulo sin importarle lo que pasaba con la Colorada. Porque no te voy a matar, no te voy a hacer nada, salvo que me pongas extremadamente en peligro. E incluso de esa manera la tiró al piso y se fue. Y después se puso a pelear con el otro y ni siquiera la miró. No importa, y él no es así, y si no es así con gente que ni siquiera le interesa, o con gente que incluso trató de lastimarlo, ¿cómo va a ser de otra manera con su hijo? Entonces, siento que lo peor es que no confiaron en Ángel, y que por eso incluso Ángel podría estar en todo su derecho de estar extremadamente enojado, porque acá no tiene que ver con que solo me sacaste a mi hijo, sino que creíste que era capaz de hacerle eso a mi hijo. Así que nadie tiene el derecho de enojarse salvo Ángel. Pero cuando Ángel quiera perdonarlo, también tiene motivos para hacerlo, porque las cartas están sobre la mesa. Pero al final del día, las cartas más poderosas las tiene todas Ángel, porque él es la víctima de todo esto. La profecía era sobre Connor. Connor va a matar a este muchacho, así que imagino que en algún punto lo encontraremos. Y quizás, como les dije la semana pasada, me parece que lo mejor que puede hacer esta serie es, a pesar de que pase un capítulo o que pasen 2 capítulos, que Connor vuelva hecho adulto, porque un bebé es aburrido y adulto es historia.
La realidad también es que vamos a necesitar a Wesley para abrir lo que haya que abrir y poder encontrar a su hijo, salvo que su hijo venga solo, que haya logrado él escapar. Pero bueno, tendremos que descubrir todas esas cosas en el futuro. Nada, hay que ver qué se viene en el futuro, porque van a estar todos bastante enojados. Todo lo que tiene que ver con la chica esta de pelo rojo, la realidad es que a mí no me convencieron jamás sus motivaciones, las veía en ataque a Ángel como una contradicción constante. Lo único que se podía entender es que estaba enamorada de Holtz y que por eso lo hacía, pero que no tenía nada que ver con su causa moral y real, porque estaban luchando contra gente buena en vez de luchar contra demonios malos. Entonces ellos se convirtieron en los monstruos y causaron las cosas que causaron, y fueron peones de un juego que no entendían y que jamás trataron ni siquiera de entenderlo, porque tuvieron, no sé, como la necesidad de cariño, y es algo que pone a la gente en lugares difíciles, porque cuando no sos querido y recibís un pequeño destello de amor, tendes a pecar por eso. Entonces, nada, gente, eso. Al final del día, medio que nos salvó, porque estábamos en un lugar bastante problemático, pero lo hizo porque entendió que claramente ellos no eran el problema y que el problema estaba en otro lado. Pero ya lo había tratado de entender antes, así que imagino que, no sé, no le voy a pedir más, ojalá no la veamos nunca más, porque realmente no me interesa verla. Me parece que su historia tendría que terminar acá y fin. Pero bueno, vamos a ver cómo sigue toda la próxima semana en un nuevo episodio de Ángel. ¿Les parece? Si les gustó el video, por favor, compartan, denle like, suscríbanse, me pueden comentar abajo en los comentarios lo que quieran, me pueden seguir en mis redes sociales acá al costadito. Nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo de Ángel. Chao, chao.